Bueno, todo comienza mostrándonos a este emblemático vikingo llamado Thor, el cual está apreciando un paisaje soñado, pero repentinamente se despierta de ese gran sueño y se encuentra rodeado de cadáveres. Y nos situamos en la batalla de Hjörungavágr, específicamente en el año 978, donde Jarl se enfrenta contra los legendarios daneses Jomsvikings, donde vemos al gran Thor que le dice a Thorkel que se va adelante para poder detener al enemigo, y vemos que mientras se dirige va masacrando a cualquiera que se interponga en su camino. Repentinamente se distrae y una flecha le da en el hombro, pero eso no es nada, y en un momento de lucha contra un soldado enemigo, ambos caen al mar, y en ese momento el gran Thor termina con la vida del oponente, pero por alguna extraña razón deja caer la espada que tenía en su mano, y desde el fondo del mar comienza a nadar entre los cadáveres hacia tierra firme, dejando atrás a todos sus camaradas y abandonando la batalla. Igualmente, antes de seguir con el video, quería presentarte al patrocinador de este video, y se trata de Surfshark. Para que comprendan, Surfshark es un VPN, o también dicho, una red privada virtual, que básicamente te deja acceder a muchísimo contenido de todas las plataformas que estén fuera de tu país. Te doy un ejemplo para que comprendas. Supongamos que estamos en Netflix y como soy argentino, me aparece todo el catálogo de anime de mi país. Pero como soy un otaku rango S, ya me vi todo lo que hay. Entonces uso Surfshark para ver todo el catálogo que hay en España o si me apetece el de Estados Unidos. Sí, así de simple. Sinceramente es una VPN que se puede utilizar con total seguridad para navegar por la red, ya que protege tu actividad porque tiene el mejor cifrado del mercado. Además, anda olvidándote de esos anuncios no deseados que tanto nos molestan. Y sobre todo vas a tener mucha más privacidad porque oculta tu dirección IP. Y también puedes usar tu cuenta de Surfshark en un número ilimitado de dispositivos, desde Android, iOS, PC, Mac y también hasta televisores. Sí, lo que te imagines. En la descripción y en el comentario fijado puedes dejarte el link de descarga y mi código FUANCURUSU para que puedas obtener un 85% de descuento y tus primeros 3 meses gratis. Así que ya sabes, si quieres navegar tranquilo y mirar todo el catálogo de anime de todas las plataformas de todos los servidores que hay en el mundo, descárgate Surfshark. Así que sin más que decir, muchas gracias y sigamos con el video. Y ahora nos situamos en Islandia, 15 años después, para ser más exactos, en el año 1002, y conocemos al protagonista de esta historia, Thorfinn, y a su hermana Ylva, quienes son los hijos de Thor. Por lo que vemos que ya ese día por la noche, el viejo Leif Erikson le cuenta a nuestro prota y a un grupo de pequeños la historia de cómo navegó hacia el nuevo continente, un lugar cálido y fértil, una tierra sin batallas ni esclavos, donde como prueba de ello muestra como obsequio un sombrero de plumas y una pipa que le regalaron los nativos del lugar, a lo que este lugar tan asombroso lo bautizó como Vinland. Y por otro lado vemos a un hombre todo flacucho, con una cadena en su cuello, caminando penosamente a través de la nieve hacia el pueblo. Por lo que a la mañana siguiente, Hilda se cae del techo de su casa mientras estaba con su padre, y entre la nieve descubre el cuerpo del muchacho que vimos hace un momento. Por otro lado vemos a Leif advirtiéndole a Thorfinn sobre lo peligroso que es el mar, ya que le cuenta que una vez su barco quedó atascado en el hielo. Pero el barco no fue lo único que dejó atrás. En sí, toda su tripulación padeció, luego de caminar por unos cuantos días en la nieve. Y ante la duda de Thorfinn de por qué ellos viven en el norte, Leif le cuenta la historia de cómo sus antepasados antes vivían en Noruega, pero luego huyeron de esas tierras ya que fueron conquistadas por el rey Harald. Por su lado, Thorfinn se niega a creer que sus antepasados son unos cagones o unos cobardes, así que se apresura a preguntarle sobre esta historia a su padre. Y al rato cuando llega, encuentra a Thor reviviendo al esclavo. De repente, alguien irrumpe en la puerta, explicando que Halfdan apareció en el puerto, en busca de un esclavo que se había escapado. Y como este muchacho no parece ser muy amistoso, luego de hacerles ver quién manda a la gente del pueblo, irrumpe repentinamente en la casa de Thor para exigirle que le devuelva al esclavo. Pero el gigante por su lado termina ofreciéndole 8 ovejas a cambio del esclavo. En sí, un trato bastante loco, pero Thor sabe el motivo de por qué lo hace. Igualmente, aunque pudo darle la libertad que el esclavo quería, todo es en vano, porque esa misma noche termina muriendo. Por otra parte, vemos un barco lleno de hombres navegando hacia Islandia. Parece ser que el pasado de Thor todavía lo está siguiendo. Bueno, ya verán por qué. Ya el otro día vemos a los más pequeños del pueblo entrenando su destreza física en un combate con espadas de madera. Por lo que al rato, mientras Leif habla con el enano, mira hacia el horizonte marítimo y nota la presencia de un barco de batalla. Por eso le dice a Thorfinn que le avisa a su padre. Entonces cuando el barco toca tierra firme, ellos piden hablar con el gran Thor de Troll. Al rato Thor llega al lugar y saluda a su antiguo equipo. Y luego de muchos años se reencuentra con su antiguo compañero, Floki, a lo que él por su lado le cuenta todos los detalles de la última vez que se vieron, que fue en esa campaña de Noruega que vimos al principio. Al parecer la muerte de la hermana del rey Hwein, que para que sepan en ese entonces fue el rey de Dinamarca, esa fue una buena excusa para que los daneses le declaren la batalla a los ingleses. Cuestión que los Jomsvikings van a unirse a Dinamarca para tomar el país de Inglaterra, y el líder de este escuadrón les ordenó que buscaran a Thor, quien hace 15 años era su antiguo capitán, para que en sí se una a la batalla, y que con esa condición van a perdonarle por haber sido un desertor hace 15 años. Sin embargo, si Thor se niega, básicamente le dice que puede que su pueblo sufra algunas consecuencias.
Por otro lado, mientras Leif le dice a Thorfinn que los Jomsvikings Vikings son el ejército más fuerte del norte, Floki regresa a su barco y se presenta a toda la aldea, explicando que su tarea es reclutar al héroe Thor Snorreson y a cualquiera que se decida seguirlo en la batalla que se avecina, y que en unas semanas enviarán un buque de batalla para que Thor lo comande y todos lo puedan acompañar. Por su lado, mientras que Thor le comenta a Leif que no pudo escapar de su maldito destino luego de fingir su muerte hace 15 años, la gran parte de los hombres del pueblo festejan que van a poder ir a una batalla real. Por el lado del prota, él confiado en que va a ir con su padre a ayudarlo en su batalla, le comienza a dar unas palizas a todos sus amiguitos, para demostrar de lo que es capaz. Por eso al rato descarta su espada de madera para buscar una real, y en medio de eso encuentra un cofre perteneciente a Thor, el cual tiene todas sus pertenencias, y en ella encuentra esta daga, que será fundamental a lo largo de la historia. Obviamente queda anonadado, pero Thor llega en ese momento, y le explica que las espadas son para matar gente, preguntándole a quién va a matar, por lo que Thorfinn responde que piensa matar al enemigo. Pero Thor le dice que él no tiene ningún enemigo, pero parece que al pequeño esto no le cayó para nada bien, y por eso se va corriendo diciéndole que es un mentiroso. Por otro lado, yendo con Floki y los Jomsvikings, ahora se encuentran en la isla Feroe, para visitar al líder de una banda de vikingos piratas, quien es el gran Askeladd, por lo que Floki le ofrece 5 libras de oro para que mate a Thor. Por su lado, Askeladd le dice que en ese caso debería hacerlo uno de ellos, ya que es su antiguo líder. Por este motivo le pide el doble de oro, pero en ese entonces Floki trata de intimidarlo, alegando que él no está en posición de negociar. Pero repentinamente una lanza vuela hacia la tienda, que resulta era donde estaba escondido un Jomsvikings, cosa que dejó sorprendido a Floki. Por eso él decide aceptar la oferta del pirata. Volviendo a Islandia, Thor decide llevar solo a 5 de los jóvenes del pueblo en su viaje junto a Leif. En eso una de las jóvenes parece estar preocupada por Ari, quien es este muchacho, pero Leif le explica en secreto que en realidad no van a pelear, ya que Thor planea dejar a los 5 soldados en Noruega, para él después dirigirse solo al campo de batalla. Y ya siendo hora de partir, Thor se despide de su familia, pero no logra encontrar a Thorfinn. Por eso le da a entender a su esposa Helga que lo salude de su parte. Entonces, usando un remo gigante, Thor rema a un costado del buque, mientras los otros 5 jóvenes reman del otro lado, para demostrar que tiene una repolenta. Una vez que están lo suficientemente lejos para usar las velas, Thor le dice a los muchachos que ya es demasiado tarde para dar marcha atrás. Y en ese momento, Thorfinn le hace una pregunta, y sale de su escondite sorpresivamente. Obviamente Thor no está contento, pero bueno, no puede evitar sonreír cuando Thorfinn salta de un barril para hacer sus necesidades, que a su vez queda impactado por la belleza del océano. Por otro lado, y yendo nuevamente a las Islas Feroes, Askeladd y su equipo se preparan para su trabajo, y comenta que todo esto le parece todo raro, y que Floki está ocultando algo, por lo que esa misma noche, Leif le dice que cambien de rumbo, notando el cambio de viento. Por su lado, Thor le cuenta a Ari, quien es una enamorada de su hija, sobre cómo su nacimiento le cambió la vida cuando era un Jomsvikings, que en ese momento se dio cuenta que tenía algo por lo que vivir. Por eso decidió abandonar el campo de batalla para siempre. Y ya cambiando de escena, ya el otro día, la tripulación llega a las Islas Feroe para detenerse, descansar y reabastecerse, por lo que mientras navegan a través de un paso angosto con acantilados de ambos lados, tanto Leif como Thor tienen un mal presentimiento. Es por eso que deciden darse la vuelta, pero antes de que logren hacerlo, un montón de escombros caen desde el acantilado, bloqueándoles la salida del paso angosto. Y sí, resulta que la trampa de Askeladd salió redondita. Entonces al toque hace su presencia en su barquito, y Thor, sabiendo que no son rivales para 2 barcos llenos de hombres, suspira y va a buscar su espada, y le entrega a Thorfinn su daga, diciéndole que solo la use para defenderse. Con eso Thor salta a uno de los barcos, y comienza a noquear a todo lo que se le cruza en el camino, sí, a puño limpio. Y mientras seguían dándoles una paliza a todos los piratas, Bjorn, quien es el segundo al mando, se había comido un honguito re loco, y todo rabioso fue directo a enfrentarse con Thor. Pero bueno, en fin, no tiene ninguna chance. En ese momento el otro barco intenta abordar al de Thor, pero repentinamente el cuerpo inconsciente de Bjorn vuela hacia ellos, rompiendo una de las tablas. Seguidamente Thor regresa a su nave y destruye la otra tabla, amenazando a toda la tripulación. O sea, se dan por vencidos y se van, o todos van a morir. Entonces, para proteger a sus amigos, Thor se identifica al líder y lo desafía a un duelo. Si él gana, los van a dejar en paz, pero si Askeladd sale vencedor, puede tomar lo que quiera. Obviamente, este acepta. Pero antes de que comience, Thorfinn hace una chiclinada por un dicho del malo maloso, revelando así que es hijo de Thor, cosa que servirá para más adelante. Entonces Askeladd corta la cuerda del mástil, dejando caer el navegador como una distracción para conseguir un ataque sorpresa, pero en sí mucho no consigue lastimar al gigante. Entonces Thor le demuestra que no puede contenerse ante él. En un momento, el rubio logra romper su espada, pero es ahí que Thor toma la ventaja y lo deja desarmado, sin dejarle ninguna posibilidad. Por su lado, Askeladd le pregunta por qué desperdició su talento como un guerrero durante 15 años, a lo que Thor se explica que no es un verdadero maestro porque un verdadero guerrero no necesita una espada. Entonces, por este dicho, Askeladd le pide que se convierta en el líder de su grupo. Igualmente, como nadie se ríe, solo dice que está bromeando. Entonces vemos que Bjorn, que recién se había despertado, grita que no es el momento para estar bromeando, así que salta repentinamente al barco de Thor y toma de rehén a Thorfinn, a lo que este se niega a honrar el duelo a pesar de perder, y en tanto Thor se niega a matarlo.
pero tan pronto como Askeladd parece que lo hará honorable, señala a sus arqueros que disparen, y de esta manera llenan de flechas al gran Thors. Pero sin inmutarse, el grandulón le pregunta tranquilamente a Askeladd que cumpla su promesa del duelo, y le pide un favor a Leif, que le lleve su cabeza a Sigvaldi, quien sería el líder de los Young Vikings, y luego le dice a Bjorn que libere a su hijo, el cual llorando va a abrazar a su padre. Y sí, de esta manera concluye la vida del gran Thors de Troll, por lo que ya más tarde, al parecer, dejaron ir a toda la tripulación de Thors, y Askeladd, mientras pensaba sorprendido, al descubrir que ninguna de su tripulación había muerto, escuchó unos gritos provenientes del barco que le habían robado a los islandeses, y descubren que Thorfinn estaba en él, pero no parecía aquel niñato que vimos anteriormente, sino uno lleno de ira y con sed de venganza, que exclama a todo pulmón que matará a Askeladd y vengará a su padre. Ya el otro día, los piratas siguen rumbo a cobrar el pago de Floki por haber matado a Thors, y asumen que Thorfinn va a morir de sed o de hambre. Por eso no se molestan en vigilarlo. Al abandonar el barco, Thorfinn hace lo necesario para sobrevivir, y luego es testigo de cómo los piratas asaltan una aldea, y de los sanguinarios que son, porque no dejan a nadie con vida, a lo que ya más tarde se cuela en la habitación de Askeladd para poder matarlo, pero decide no hacerlo, porque piensa que de esa manera sería muy cobarde de su parte. Entonces al día siguiente, en su lugar, desafía a Askeladd a un duelo, pero bueno, una buena patada en el estómago lo deja sin chances. Hambriento y solo, Thorfinn intenta sobrevivir en la naturaleza, padeciendo día tras día. Por otro lado, de regreso a Islandia, Leif regresa con el cofre de Thors y todas sus pertenencias, y le jura a su familia que encontrará a Thorfinn independientemente de cuántos años le pueda tomar. Por su lado, Ylva se niega a mostrar su dolor y comienza a distraerse con sus quehaceres diarios y el trabajo, hasta que su madre se da cuenta y le dice que necesita descansar y que no puede andar escondiendo sus sentimientos por siempre. Él sabe que padece y se derrumba en los brazos de su madre. Volviendo con el prota, él continúa sobreviviendo en el bosque y practicando el uso de la espada y obviamente obsesionado con su venganza. Por lo que en una noche, mientras comía, un lobo aparece y gracias al consejo de Askeladd, que le dijo que no debería balancear la espada, saca su daga y logra matarlo, a lo que eso le dio más confianza y se dio cuenta que puede cazar lanzando su cuchillo en vez de andar tratando de cazar cuerpo a cuerpo. Pero bueno, al pasar los días, mientras los piratas se preparaban para zarpar, Thorfinn aparece del bosque y desafía nuevamente a Askeladd a otro duelo. Y nuevamente también vuelve a perder. Por eso Askeladd, cansado de la situación, le promete otro duelo, si logra conseguir algo en el campo de batalla. Entonces, debido a estas palabras, el prota está recaliente y termina hundiéndose a los piratas en su viaje. A lo que ya habiendo pasado unos cuantos días, Askeladd y su manada, juntos con Thorfinn, llegan a las cercanías de Gainsborough, cerca del centro de Inglaterra, donde se encuentran con las cenizas de una batalla. Ya por la noche, Askeladd y Bjorn hablan con un soldado danés sobre su trabajo, donde cierran el trato por unas 5 libras de oro. Pero tan pronto como se hace el trato, una flecha atraviesa el cuerpo del soldado, y repentinamente comienza una lluvia de flechas por todos lados, y todo se va al recontra carajo. En ese momento Thorfinn es tomado por sorpresa y un soldado logra derribarlo, pero para su suerte es salvado por Askeladd, quien le dice que los débiles mueren primero en el campo de batalla. Obviamente Thorfinn se enfurece y es en esta situación que logra conseguir su primera kill de toda la serie. Y bueno, así el tiempo fue pasando y decidió unirse a los vikingos, volviéndose cada vez más y más hábil con su daga, hasta el punto de que Askeladd le encargue misiones. Por eso, en una misión de exploración queda hecho pelota, y una mujer inglesa junto a su hija lo encuentran, y bueno, deciden ayudarlo. Por su lado, él acepta su generosidad con muchos regaños, pero a fin de cuentas termina aceptando. Por lo que al otro día, un soldado inglés aparece, buscando a Thorfinn y acusándolo de ser un pirata, pero la mujer decide encubrirlo diciendo que es su hijo. Y ya por la noche, vemos que Thorfinn agarra una antorcha y les dice en inglés a ambas mujeres que corran, y se dirige corriendo al mar para quemar una casa que se encontraba por ahí, que en sí es una señal para que Askeladd venga con todo su grupo. Pero la mujer, en vez de huir como le dijo el prota, decide seguirlo hasta el mar y ve cómo él en ese momento logra matar a unos cuantos soldados ingleses. Y es ahí el prota que al verla se siente decepcionado y les dice a todos que huyan porque los vikingos ya están llegando. Pero así ya es demasiado tarde y los muchachos hacen su trabajo. Y nuevamente, al ver a la señora que lo estuvo cuidando, fue que después de tanto tiempo tuvo un recuerdo de su familia. Pero bueno, a fin de cuentas, ahora nos situamos en el año 1012, o sea, más o menos unos 10 años de que murió Thors, por lo que vemos que el rey Sweyn le ordena a Floki que retire a las tropas de Inglaterra y descansen hasta que llegue el invierno. Entonces, sin un trabajo fijo, Askeladd y sus vikingos viajan a Francia, cerca del río de Loira, donde justamente dos clanes están en batalla, donde vemos que uno de ellos está tratando de tirar la puerta principal del enemigo. Por ello, Askeladd le dice a Thorfinn que le envíe un mensaje al ejército atacante, ofreciendo que ellos lo van a ayudar a tomar el fuerte por la mitad del motín, y sabiendo que aún está empeñado en vengarse, le promete al prota un duelo si puede traerle una cabeza con un casco. Por lo que al rato, Thorfinn, luego de persuadir a los guardias y al líder cabeza de feto, sella el trato con el ejército y le envía la señal a todos los muchachos. Entonces al día siguiente, el líder feto del ejército cree que Thorfinn les mintió, porque en sí están perdiendo más hombres que otra cosa. Pero en ese momento aparecen los vikingos, llevándose sus barcos a través de la tierra, en sí evitando la cascada. Por su parte, el prota nota al líder enemigo y se da cuenta de que tiene un casco. Entonces se dirige inmediatamente a buscarlo,
a lo que corre como el viento, pega un salto de la hostia y al rato elimina a todos los soldados del muro y logra cortarle la cabeza al comandante de un solo golpe. Y por otro lado vemos que el ejército finalmente logró derribar la puerta principal, pero al entrar solo se encuentran a todos los soldados del fuerte ya sin vida, y con la sorpresa de que la sala de tesoros se encontraba vacía. Sí, los vikingos le habían tendido una trampa. Igual repentinamente aparece una cabeza proveniente del mar, y se trata de Thorfinn, que había cumplido su parte del trato. Entonces desafía a Askeladd, pero bueno, el duelo tendrá que esperar porque primero tienen que escapar de los francos. Por lo que luego los muchachos regresan a su pueblo, y con un botín suficiente para aguantar todo el invierno. Por su parte, Thorfinn finalmente tiene otra oportunidad contra Askeladd. Obviamente va de una a buscarlo, pero este intenta distraerlo con un par de palabras, pero el enano no le importa, y de una le arremete con todo, a lo que Bjorn queda impresionado, por lo que el prota mejoró estos últimos años, a lo que Thorfinn por poco pierde su oportunidad, pero Askeladd sabe cómo hacerlo enojar, y nombrando a su padre le hace perder rápidamente la concentración. Así que cegado por la rabia, al toque una vez más, vuelve a perder el duelo. Y ya por la noche, mientras todos celebraban, Thorfinn decide quedarse a cuidar el barco, y comienza a alucinar con su padre, donde le hace recordar que no tiene enemigos, y que deje la idea de venganza. Pero en este momento sin querer, le irrumpe esta chica, que resulta es la esclava del tío de Askeladd, a lo que al rato comienzan a conversar. Y debido a que ella sentía que el mundo es básicamente una mierda y nunca va a tener paz, el prota recuerda las palabras de su padre y le habla que existe un lugar sin esclavos ni batallas, donde ahí nadie sería capaz de encontrarla, y que ese tal lugar se llama Vinland. Pero bueno, dejando de lado este momento, ya nos encontramos en el año siguiente, y ya habiendo pasado el invierno, el rey Egwene está decidido a invadir Inglaterra. Por eso convoca a su hijo Canute, para que se haga hombre y tome cargo de toda la situación. Así que prácticamente vemos cómo fueron invadiendo mucho territorio inglés. Pero en un momento se toparon con un problema en el puente de Londres, y resulta que ese problema no es más que un danés de casi 3 metros de altura, que lucha para los ingleses, sí, alto traidor, el cual se llama el Gran Thorkel. Por eso Askeladd y su equipo llegan para ayudar a tomar Londres, por lo que Bjorn le pregunta cuál es su plan, pero por su lado él realmente no tiene uno. Su única idea es enviar a Thorfinn para que mate a Thorkel. Paralelamente, Floki y los Giants Vikings se acercan al puente para intentar ofrecerle a Thorkel un trato mejor, para que regrese a su lado para luchar contra los ingleses. Pero en sí a Thorkel no le importa de qué lado esté, mientras tenga oponentes duros contra los cuales luchar. O sea, sabe que los ingleses son débiles y están perdiendo la batalla, así que luchar contra ellos no sería nada divertido. Por eso, para demostrar que banca la toma y es repolenta, lanza una pera gigante al barco de Floki y se les ríe mientras se retira. Mientras tanto, los daneses intentan cortar las vigas del puente, hasta que bueno, Thorkel comienza a arrojar troncos, haciendo pelota a sus barquitos. Pero tranca palanca, porque al toque aparece Thorfinn saltando hacia el puente, y en un parpadeo logra cortar la muñeca del gigante. Entonces comienza a evaluar sus puntos débiles, a lo que se aproxima, se agacha y le patea la parte posterior de su rodilla, por lo que en ese momento intenta rematarlo, pero este muy astuto usa su mano para detener su daga, y comienza a amarrarlo al prota para todos lados. Es entonces que Askeladd recibe la señal de retirada y se va del lugar. Thorfinn por su parte se hace el muerto hasta que tiene la oportunidad de atacar, lográndole cortar algunos dedos al grandulón, y para su suerte consigue escapar. A lo que unas horas más tarde, y viendo que la gran parte de su ejército quedó devastado, el rey Egwene decide irse de Londres y deja a 4000 hombres bajo el control de su hijo Canute, que en sí no tiene ninguna experiencia en batallas. Pero volviendo con el prota, vemos que llega hasta la orilla del río como puede, porque en sí terminó hecho pelota, con un hombro dislocado, un tobillo torcido y algunas costillas rotas. Entonces, como Thorfinn aún no ha aparecido, Askeladd asume que está muerto, pero para su sorpresa sale cojeando del bosque y se encuentra con toda la bandeja. Y por su lado el pirata le comenta que ahora se van a dirigir hacia Wessex, en busca de algunas riquezas para pasar el invierno. Por lo que unos días después, Thorkel, estando frustrado porque los daneses no quieren luchar, comienza a tirarle piedras enormes para que ataquen. Igualmente, al enterarse de que el príncipe de Dinamarca está al cargo, tira una sonrisa de oreja a oreja. Yendo con el prota, él vuelve a tener otro sueño sobre su familia en un lugar hermoso, y otra vez su padre le dice que olvide la venganza, pero repentinamente el sueño se convierte rápidamente en una pesadilla. Por eso se despierta asustado, preguntando dónde está ese bello lugar. Entonces, incapaz de poder dormir, sube a una colina donde encuentra unas ruinas. Por su lado, la bandusca de Askeladd sigue con sus andanzas de andar robando y comiendo como vikingos que son, aunque también tienen tiempo para darse unas buenas piñas. Paralelamente, Askeladd también se siente entre las ruinas en la cima de la colina e intenta conversar con el prota, pero él inmediatamente le hace saber que no son amigos. Igualmente, Askeladd le dice que algún día seguramente lo vencerá y le cuenta sobre los romanos que conquistaron Inglaterra y dejaron estas ruinas hace 500 años antes de que llegaran los sajones, agregando que ahora los daneses están conquistando a los sajones, dándole a entender que no siempre se puede estar en la cima. Y ya llegando al amanecer, se encuentran con un mensajero de la unidad del príncipe Canute, el cual les comenta que Thorkel derrotó al ejército en Londres y se dirige al norte con 500 hombres para vencer a las fuerzas principales. Además, les comenta a todos que el Grandulón capturó al príncipe Canute, por eso les pide si pueden unírseles. Entonces Bjorn y toda la banda miran a Askeladd para saber qué piensa hacer al respecto, pero en ese momento decapita al mensajero y anuncia ante todos que ellos por cuenta propia van a darle caza a Thorkel y a toda su gente, para obviamente rescatar al príncipe Canute y reclamar la gran fortuna que les van a dar.
Entonces un tiempo después, y ya por caer el invierno, mientras Thorkel y su gente se dirigían a su reino y dialogaban sobre quién tiene mejor dios y boludeces que solo hacían enojar a Ragnar, quien es el mensajero del príncipe. Sí, este muchacho es Ragnar. Yo quería uno más fachero, pero bueno, al parecer no había mucho presupuesto. Bueno, cuestión que todo se detiene. Thorkel arroja una lanza y elimina al toque a un soldado enemigo. Sí, resulta que los emboscaron los hombres de Ragnar, a lo que afirman ser 2000 hombres. Por eso les piden que se rindan y entreguen al príncipe. Por su lado, Thorkel acepta dejar ir a Ragnar, el sacerdote y a Canute, pero comienza a incitar a las fuerzas del rey, cargándolos de que son unos cobardes y que están mintiendo. Entonces esto hace enfurecer a los daneses y comienzan a partirse la madre sin asco. Igualmente, no muy lejos del que lo mete, Askeladd y sus hombres esperan a que empiecen a pelear, y tan pronto como escuchan los sonidos de la batalla, comenzaron a vaciar barriles de aceite y prendiendo fuego todo el bosque, creando así un gran humo para confundir a ambos bandos. En eso, Askeladd pide que Thorfinn sea cubierto de agua y lo envía a través del fuego para recuperar al príncipe. Volviendo a la pelea, los hombres de Thorkel rodean a Ragnar y al príncipe, pero repentinamente el prota hace una entrada refachera y se carga a uno de los enemigos y dice que vino a rescatar al príncipe, cosa que dejó escéptico a Ragnar. Entonces, cuando estaba por acabar con toda la bandusquia del gigante, justamente Thorkel aparece felizmente y le hace algunas preguntas, si el nombre de su padre es realmente Thor, y si es así, seguramente su madre se llama Helga. Obviamente Thorfinn queda sorprendido, y más cuando el grandulón continúa elogiando a su padre, afirmando que es la única persona más fuerte que él. Pero bueno, en fin, las llamas se extienden, y hace que ambos grupos se separen, logrando que el prota pueda rescatar al príncipe y a su gente. Por lo que Ragnar no tiene más remedio que agradecerles y poner la seguridad del príncipe en sus manos. Pero antes, Askeladd tiene solo una petición: ver la cara de Canute. Y al hacer eso todos quedan sorprendidos, al ver que más que un príncipe, parece una princesa. Ya en pleno viaje al otro día, Askeladd encuentra a un anciano pescando y piensa que es un barquero, ya que en esta época los peces están invernando. Cuestión que se le acerca para saber si puede hacerle enviar una carta hacia el otro lado del lago. Por su lado, el viejo acepta la petición y el pago, pero le pregunta a Askeladd si él realmente es danés, porque su acento inglés es igual al de sus paisanos. Pero bueno, volviendo con la Bandusky, uno de los muchachos, que tiene un oído mágico, dice que escucha soldados y caballos a un día de distancia detrás de ellos. Al parecer, los hombres de Thorkel se están poniendo al día. Y repentinamente el orejón escucha exploradores en la colina, pero Askeladd le dice a Ragnar que se quede tranquilo y que confíe en sus hombres. A lo que ya por la noche, Bjorn le comenta a Askeladd sobre la preocupación de los hombres, notando un cambio en su comportamiento desde que vieron la cara del príncipe. Por su lado, Rubiales dice que eso seguramente es porque el príncipe no tiene cara de rey, pero en sí solo el tiempo lo va a determinar. De vuelta en camino, el orejón advierte a la tripulación que los hombres de Thorkel se encuentran cerca, pero igualmente Askeladd no está preocupado, ya que al rato se encuentran con unos amigos galeses, que los transportan en barco, llevándolos a través del río Sever a Gales, una tierra áspera e infértil, dividida en diferentes reinos después de la caída del Imperio Romano. Por su parte, Askeladd afirma que Gales es su aliado, y como Ragnar está tan preocupado por la seguridad del príncipe, el rubio por su parte le dice que Thorfinn será su guardaespaldas personal. Obviamente al prota no le gusta la idea, pero este lo persuadice, diciendo que cuando lleguen a Gainsborough tendrán un duelo nuevamente. Bueno, cuestión que acá conocen a Gratianus, general del reino Morgaun y amigo de Askeladd. Por su parte el general les dice que solo los va a ayudar si el príncipe está dispuesto a firmar un pacto de no agresión con Gales. Por supuesto, luego de que termine la conquista de Inglaterra. En sí, todos continúan caminos al reino, y en medio del viaje se cruzan con dos mensajeros del reino. Sí, lo escribo en pantalla porque la verdad ni idea cómo carajo se pronuncia eso. Pero entonces el orejón envía a Bjorn para advertirle a Askeladd que están rodeados. Y sí, efectivamente es una trampa, ya que el prota nota la presencia de unos arqueros en las colinas a ambos lados del camino. Por otro lado, también vemos a Thorkel persiguiéndolos, al rey Sweyn junto a los John Viking preparándose para la invasión a la primavera, y a Leif llegando a Inglaterra, entristecido por ver a un niño que se parece a Thorfinn siendo vendido como un esclavo. Bueno, para que tengamos en cuenta, el tipo lleva 10 años buscando a prota. En fin, acá se viene lo bueno. Por lo que vemos que Gratianus trata de racionar con los ingleses, pero sus malas relaciones con los daneses y la invasión de los ingleses obliga a los galeses a montar un espectáculo para salvar las apariencias. Por su lado, Askeladd presenta al príncipe y diciéndole que se dirija hacia los galeses, pero como sabemos que es un cagón, se esconde detrás de Ragnar, quien obviamente lo defiende. Ahí Ragnar explica lo difícil que ha sido para Canute crecer en la familia real. Pero bueno, en sí los galeses comienzan a impacientarse. Entonces por este motivo, Askeladd y Gratianus acceden a contarle sus planes al líder para evitar cualquier conflicto y garantizar un paso seguro. A lo que el líder de Gales acepta hablar con ellos, pero será a solas, para mantener las apariencias y evitar tener una mala reputación. A lo que Askeladd le pregunta a Acer, quien es el líder galés, si estaría dispuesto a unirse a ellos. Pero al darse cuenta de que Acer se ofendió, Askeladd dice que es solo una broma. Por su parte, Bjorn comienza a sospechar de su líder, ya que a pesar de conocer a Askeladd durante tantos años, todavía no sabe mucho de él, y verlo hablar también galés lo deja sorprendido. Siguiendo con la conversación, Gratianus ayuda a explicarle a Acer que Askeladd es el hijo de Lidia, lo que lo convierte en un descendiente del líder de los celtas romanos, o sea, es descendiente de Artorius, dando a entender que él es un galés infiltrado entre los daneses. Bueno, sin irnos de tema, la cosa es que Askeladd propone que puede llevar a Canute al trono,
y cuando eso pase, hará un trato para que los daneses nunca pisen tierras galesas. Así que una vez la cosa resuelta, continúan su viaje, y por primera vez Thorfinn provoca que Canute le hable en voz alta, a alguien que no sea Ragnar. Sí, resulta que Princeso podía hablar. Así que los días fueron pasando, y la nieve comenzó a caer, y parece que el invierno se aproxima. Entonces los muchachos planean dirigirse a Mercia, y luego marchar hacia Gainsborough para reunirse con el ejército principal. Entonces al otro día, cuando paran a descansar, dos de los muchachos de Askeladd le preguntan a Willy Wall sobre cómo Thor dijo que un verdadero guerrero no necesita una espada. Cosa que dejó al cristiano muy sorprendido, y comenzó a repetirse esa frase para sí mismo durante toda la noche, en sí teniendo una profunda revelación en su búsqueda de lo que realmente es el amor. Y paralelamente, Askeladd decide asaltar un pueblito de Mercia, pero para sorpresa de él, Ragnar consternado le dice que no quiere enemistarse con el pueblito de Mercia. Y por otro lado vemos una pequeña junto a su familia, conversando sobre Dios y sus cosas de paganos. Entonces decide ir afuera para ponerse un anillo de oro, el cual se había robado. Pero es entonces cuando los ve, a los daneses en la puerta de su casa, a lo que el sacerdote del lugar intenta advertir a todo el pueblo sobre el ataque, pero al toque lo hacen callar, así que de un momento a otro comienza el saqueo, dejando a todo el pueblo en pánico, por lo que al rato reúnen a todos los aldeanos, y como no hay suficiente comida para todos, y encima tienen la posibilidad de ser descubiertos por el enemigo, masacran a todo el pueblo. Pero vemos que la Colorada logra sobrevivir, y logra escapar. Entonces comienza a hablar con Dios, pero no se siente triste, sino le dice que ahora sí se siente liberada. Y ya cambiando de escena, Floki le cuenta al rey Sweyn sobre la batalla en la que desapareció Canute. Le alega que todo es debido a la fragilidad del príncipe, y no ser como su hermano Harald. Pero de vuelta en Mercia, el sacerdote cuestiona el amor de Dios, expresando sus dudas. Pero Canute le pregunta cómo es que él se atreve a cuestionar el amor de Dios. Pero yendo con la Banduski de Thorkel, la niña que escapó del pueblo de Mercia, les cuenta a los hombres de Thorkel sobre la matanza en su pueblo. Obviamente estos ya se preparan para ir a buscarlos. Y volviendo con el grupo principal, el orejón le advierte a Askeladd y a sus hombres sobre que empezaron a movilizarse la gente de Thorkel. Por otro lado, Ragnar invita a Thorfinn a cenar junto a él y al príncipe, ya que Canute se mandó un reguisito. Por su lado, el prota queda sorprendido de que Canute pueda cocinar, porque supuestamente a ellos no se le permite, sino a los esclavos. Pero igualmente al rato los hombres de Askeladd irrumpen la comida, e informan que llegaron los ingleses. Por eso Ragnar lo sigue para decirle a Askeladd una idea de lo que piensa, pero al darse cuenta de que los sonidos de la batalla provienen de una dirección diferente, piensa que es una trampa. Pero ya es tarde, porque una lanza atraviesa su pecho. Igualmente, con su último aliento, exige hablar con Askeladd, y ahí es que Ragnar revela que el verdadero enemigo es su padre, el rey Sweyn, y no los ingleses, ya que al parecer se decidió quién será el nuevo rey de Dinamarca, y todo indica en que fue elegido su hermano, el príncipe Harald. Bueno, cuestión que luego le informan a Canute lo sucedido, y él obviamente quedó devastado al ver el cadáver de Ragnar. Y en ese momento Askeladd deja a Thorfinn a cargo de Canute, para así él poder ir a interrogar a un capitán de los ingleses que habían capturado. Pero antes de que pudieran sacar la información al capitán, hacen su presencia Thorkel y sus hombres. Entonces Askeladd decide de que es hora de marchar, porque la cosa se viene complicada. Y como es de suponer, algunos miembros de la tripulación de Askeladd, como son unos cagones, desertan e intentan unirse a Thorkel. Pero en lugar de ser bienvenidos, Thorkel los hace pedazos, diciendo que seguramente el enemigo debe tener miedo. Siguiendo con los protas, mientras seguían camino, el capitán ordena a sus hombres que destruyan un puente que cruza un río, ya que eso va a ralentizar al enemigo. Y les ordena a Bjorn y a Thorfinn que se lleven al príncipe y ganen algo de dinero. Pero en ese momento aparece el gigantón con su gente, y tirando una lanza atraviesa como 4 peones de Askeladd, cosa que al ver tan abismal poder, hizo que la moral de los muchachos decayera muchísimo. En ese momento todos se cuestionan las posibilidades que tendrán de ganar, y por este motivo deciden traicionar a su capitán. Entonces rodean al trineo, con la idea de capturar al príncipe y entregárselo a Thorkel. Por su lado, Askeladd tiene un recuerdo de su madre Lidia, contándoles sobre Avalon, una tierra paradisíaca donde se encuentra el rey Artorius, su antepasado. Y ella le dice que algún día él regresará para salvarlos de su sufrimiento. Pero de vuelta al presente, Askeladd le habla a sus hombres por última vez, y les revela que a pesar de todo este tiempo de haber estado juntos y los buenos momentos que pasaron, siempre los ha odiado. Entonces comienza a atacar a sus propios hombres, mientras Bjorn y Thorfinn intentan escapar juntos con el príncipe, pero lastimosamente no consiguen hacerlo, y les hacen volcar el carruaje. Pero por su lado, Thorfinn roba un caballo para volver por Askeladd, mientras Bjorn se come uno de sus honguitos locos, y le dice a todos que lo ataquen a la vez. Volviendo con Askeladd, luego de dar yemaza con toda su ex bandeja, y casi terminar al borde de la muerte por un montón de flechazos que le dieron, Thorfinn llega y ve toda la situación, y se pone como loco. Pero tranca palanca, porque Thorkel llega a la cena, y en lugar de matar al falso danés, les ordena a sus hombres que eliminen a todos, excepto a Askeladd. Y justo cuando se pregunta dónde está Thorfinn, él aparece entre la multitud todo endemoniado en su caballo, y está empecinado en vestir al gigantón a como de lugar. Pero en sí es casi imposible, porque este de una buena piña lo manda a volar junto con el caballo. Igualmente el enano logra reponerse, y le grita a Thorkel que deje a Askeladd, porque esa es su presa, y si se interpone, él lo matará. Por su lado el gigantón acepta batirse al duelo con el prota por la vida de Askeladd. Y sí, ahora se van a agarrar bien a piñas. Entonces ambos se preparan, y el prota enseguida va a buscarlo.
En un momento consigue darle un buen golpe, pero en sí no logra hacerle nada. Y ahí el gigante le revela que Thor no era un descendiente de sangre noble como Thorfinn piensa, sino que su madre Helga es la hija de un Jarl, o sea, de un rey. Obviamente el enano queda consternado por la noticia y le dice que él lo va a entretener para saber más sobre su familia, a lo que los vikingos comienzan a reírse cuando Thorfinn acepta el desafío, pero Thorkel no se ríe un carajo y le hunde su hacha a uno de sus hombres, agregando que Thorfinn es realmente un guerrero. Por su lado Askeladd se pregunta qué pasó con el príncipe. Es entonces que lo vemos, deseando que todo haya terminado cuando tiene una visión de Ragnar, disculpándose con él por criarlo como un niño normal e ir en contra de los deseos del Jarl. Es entonces que se da cuenta y dice que es hora de despertar, por lo que al volver en sí se encuentra con Bjorn enloquecido, eliminando a todo a su paso, a lo que el sacerdote se alegra de que no esté herido, pero le dice que Ragnar en realidad no lo amaba. Pero bueno, volviendo nuevamente a la pelea, Thorfinn le está haciendo la repelea al grandulón, a lo que en un momento este le pregunta qué hace a un verdadero guerrero, lo que ocasiona que el enano tenga un recuerdo de su padre, justamente haciéndole la misma pregunta. Igualmente Thorkel manda a volar de una patada al prota, lo que hace que Askeladd pierda toda esperanza. Paralelamente, Canute le pregunta al sacerdote qué es el verdadero amor. Por su lado, él le dice al príncipe que los sentimientos que sintió Ragnar no eran amor verdadero, sino discriminación. El verdadero amor se encuentra en la muerte, en sí en el ciclo de la vida, luego de la muerte. Sí, medio raro, pero bueno, comenzó a filosofar sabiamente. Al mismo tiempo, Bjorn, cegado por la ira, pone su mirada en el príncipe, pero el príncipe no tiene miedo y dice que no pasa nada, ya que todos están locos. Y es ahí que con un simple abrazo logran calmar a Bjorn. Entonces, cansado de toda esta situación, rechaza a Dios y promete crear un paraíso en la tierra. Por eso decide ir hacia Thorkel para terminar con todo esto e ir en contra de su padre. Volviendo a la pelea, Thorkel se acerca a Thorfinn, quien vuelve en sí para darse cuenta que tiene el brazo roto, lo que obviamente lo deja fuera de combate. Por su lado, Askeladd se acerca y le pide a Thorfinn que se deje ayudar, mientras que Thorkel, cumpliendo su palabra, se sienta y promete contarle a Thorfinn todo sobre su padre. Entonces se remonta al pasado, donde antes de que Thor desertara y llevara a su familia a Islandia, él y Thorkel eran comandantes de los Young Vikings. En sí, después de la batalla de Hjörungavágr en el año 987, Thorkel pensó que su amigo había muerto en combate, hasta que 3 meses después del funeral de Thor, lo atrapó junto a Helga y a su hija, tratando de escapar del reino. Bueno, resulta que Helga es la hija del líder de los Young Vikings, o sea, de Sigvaldi, y la sobrina de Thorkel, dando a entender que Thorkel sería tío abuelo de nuestro prota. Cuestión que Grandulón intenta evitar que Thor se vaya, porque el que deserta sin el consentimiento del Jarl debe ser ejecutado inmediatamente. Pero Thor, demostrando por qué es más fuerte que Thorkel, sin ningún arma, de un solo golpe logró desmayar al Grandulón. Pero bueno, volviendo al presente, como Thorfinn ahora sabe la verdad sobre su familia y se niega a responder las preguntas del Grandulón, el duelo continúa. Es ahí que Askeladd mete su bocado y le aconseja que no sea terco y que escuche que la debilidad de Thorkel es su cabeza. En fin, ambos siguen peleando y Thorfinn, astuto, finge que está muerto. Pero en ese momento, cuando Thorkel baja la guardia, Askeladd usa su espada para reflejar el sol, dejando temporalmente ciego al Grandulón. Ahí el enano aprovecha la situación y le patea la gorra al gigantón, tumbándolo al instante, lo que le da la ventaja y con eso intenta terminar con la vida de Thorkel, pero solamente logra arrebatarle su ojo izquierdo. Es entonces que los hombres del grandote intentan matar al enano, pero esto solo ocasiona que Thorkel se ponga como loco, porque en sí están humillando su honor como guerrero. Igualmente, antes de que logre matar a uno de sus camaradas, el príncipe llega al lugar y les ordena a todos que se detengan, que quien muera en esta lucha morirá en vano. Por su lado, Thorkel admite la derrota y les ordena a sus hombres que dejen ir a Thorfinn, y el príncipe le ordena al Grandulón que deje ir a ambos y le dé provisiones, ya que en realidad es absurdo que lo detengan, porque él no tiene ningún valor como rey, ya que su padre, el rey Egwene, lo quiere muerto de todos modos. Por eso agrega que irá a Gainsborough a luchar contra su padre. Por estas palabras, Thorkel se levanta e intimida al príncipe, y notando su mirada, recuerda al gran Thor. Entonces admite que lamenta no haber seguido a Thor anteriormente, ya que nunca aprendió realmente lo que significa ser un verdadero guerrero. Así que acepta ayudar a Canute a luchar contra el rey, y le promete lealtad absoluta. Sí, una cosa de locos. Es por este motivo que Askeladd comienza a reír a carcajadas, y al rato le admite al príncipe que él mató a Ragnar, pero que a partir de ahora, si le perdona la vida, le será fiel eternamente, incluso si eso le cueste la vida. Así que finalmente Canute le dice a los hombres que quien quiera seguirlo puede hacerlo, que el próximo destino es desterrar a su padre del trono. Bueno, yendo a Gainsborough, los muchachos son recibidos por Floki y toda su gente, el cual está realmente sorprendido y asustado que Thorkel y Askeladd se hayan oleado con el príncipe. Bueno, una vez dentro del reino, Canute le dice a todos sus nuevos seguidores que sean cautelosos, ya que en sí no son demasiados. Además, agrega que se niega a perdonar a Dios por el sufrimiento que les ha causado, prometiendo crear una utopía sin importar lo que cueste, incluso si debe convertirse en un demonio para lograrlo. Cuestión que el príncipe, acompañado de Askeladd y Thorfinn, entran a la sala del rey, por lo que este le ordena a su hijo que se acerquen. Por su lado, Askeladd le pregunta a Thorfinn qué piensa, a lo que el prota dice que es una trampa, que hay al menos 20 arqueros al acecho.
pero Canute les ordena que no hagan nada todavía, que el primero que actúe pierde. Entonces el rey les ordena que se detengan y se arrodillen. A lo que el príncipe por su parte le informa que Ragnar murió en Mercia. E usualmente el rey explica que normalmente celebrarían el regreso de su hijo, pero primero quiere hablar informalmente con él. Entonces le cuenta que él en el pasado le quitó la corona a su padre y pensó que podría llegar a hacer grandes cosas siendo rey, hasta que se puso la corona y descubrió que tenía voluntad propia. Entonces el príncipe le pregunta si la corona le ordenó que matara a su padre, a lo que él le responde que la corona solo ordena dos cosas: usar poder y aumentar su poder. Por eso dice que la corona no lo quiere a Canute como rey. Es entonces que ordena a sus hombres que rodeen a los tres. Pero Askeladd reacciona ante el ataque de los soldados, pidiendo dirigirse al rey. Así que lo hace razonar, diciendo que Canute le gana a Thorkel, y que por esto Londres se rendirá y no tendrán pérdidas. Pero en todo caso, si mata a Canute, solo servirá para generar desconfianza entre sus seguidores. Así que gracias a las palabras de Askeladd, el rey reflexiona y le pregunta cuál es su verdadero nombre, a lo que le responde que su padre nunca le puso a uno. Por ende el soberano asume que Askeladd es un hijo bastardo, cosa que parece no caerle muy bien a él. Por su lado, Thorfinn se queda atónito, pensando que nunca lo había visto así de enojado. Pero bueno, el fin al final cede, acordando que en esta circunstancia debería recompensar a su hijo y no castigarlo. Por lo que ya en la noche, Thorkel y sus hombres se reúnen para festejar por su nuevo líder. Y entre el alcohol que va y viene, todos se quedan sorprendidos al notar a Willibald, o sea, a sacerdote, quien se había afeitado y cortado el pelo, ya que con su nuevo look revela ser un joven de 23 años. Sí, cosa de locos. Paralelamente, Askeladd le confiesa a Canute que será difícil matar al rey, ya que ahora saben qué tipo de hombre es, y que deben esperar el momento adecuado. Pero repentinamente su conversación es sorprendida por Gunnar, un fiel seguidor del príncipe, quien resulta ser hermano de Ragnar. El caso de Canute le ordena que mantenga vigilado al rey. Igualmente Askeladd no confía en él. Pero ya cambiando de escena y al año siguiente, vemos a Leif que luego de 11 años todavía sigue buscando al prota. Y en sí, ya habiendo pasado unos meses, nos encontramos en York, una ciudad controlada por el rey Sweyn, y utilizada como base para que los vikingos comercialicen a sus esclavos por toda Europa. Por lo que Leif, mientras estaba sentado en su barquito, ve la llegada de unas naves y reconoce a Askeladd, inmediatamente como el hombre que mató a Thors. Pero en ese momento, un encapuchado lanza una flecha desde la orilla, logrando acertarla a Canute, por lo que Askeladd crea pánico, al gritar que le dispararon al príncipe. Entonces cuando el asesino comienza a huir, su camino es bloqueado por Thorfinn, quien lo derriba y logra eliminarlo frente a los ojos de Leif, quien al ver al prota y confirmar que es hijo de Thors, termina lanzándole un gran abrazo para luego terminar llorando. Bueno, cuestión que el ataque al príncipe en realidad era todo parte de un plan, porque resulta que en realidad era una esclava que disfrazaron para hacerla pasar como el príncipe. Por eso, Askeladd exclama en voz alta que el príncipe tenía razón en ser cauteloso, ya que obviamente había personas en York que estaban tratando de matarlo, lo que en sí enfureció aún más a Floki. Volviendo con el prota, Thorfinn le explica a Leif lo que ha pasado estos últimos 11 años y cómo ha tratado de conseguir su venganza. Por su lado, el viejo le exige que vuelva a Islandia con su familia, pero el prota se enoja y le dice que nada será suficiente hasta que pueda tomar su venganza. Por otro lado, Askeladd visita a Bjorn, ya que al parecer no le queda mucho tiempo de vida, y ambos conversan sobre algo que harán mañana. Mientras tanto, por toda la ciudad, los rumores sobre el intento de asesinato del príncipe comienzan a extenderse, y por su lado Askeladd admite haber preparado muy bien el asesinato. Pero el príncipe le dice que estuvo bien, pero que nunca más vuelva a usar un doble. Por su lado, Thorkel también está impresionado por cómo le ideó. Y en ese momento, Gunnar parece impaciente y dice que también le pareció bien, pero que debe irse a hacer unos recados. Así que cuando se va, Askeladd le dice a Canute que no confíe en él y le pide a Thorfinn que lo siga. Y por lo que vemos, Gunnar va directo a la casa del rey, confirmando así las sospechas de que es un traidor. Entonces a la mañana siguiente, y habiendo cumplido lo que le ordenó Askeladd, Thorfinn decide batirse a duelo nuevamente contra él. Por su lado, el príncipe acepta ser el testigo, pero con la condición de que tienen que esperar a otro duelo. Así que vemos a un Bjorn todo moribundo, cojeando hacia ellos, y disculpándose con Thorfinn de que su duelo tendrá que esperar, ya que sabiendo que él va a morir, expresa que su único deseo es morir en manos de su amigo. Y en un parpadeo, Askeladd acaba con la vida de su único y gran querido amigo, por lo que luego mira al prota desafiándolo. Así que Askeladd lanza su espada, provocando que Thorfinn ataque. Y justamente hace eso, y ya sabiendo que el enano no tenía ninguna chance ante él, resulta que el prota ya había perdido incluso antes de que comience el duelo. Al rato, Askeladd termina dándole una paliza a Thorfinn, y cuando lo estaba por matar, el príncipe lo separa, y al momento Thorfinn despierta, diciéndole que el duelo aún no terminó. Es entonces que Askeladd se sienta, y comienza a explicarle por qué Thorfinn nunca le va a ganar, porque solamente está lleno de ira, diciendo que Bjorn tenía razón. Él odia a los guerreros, especialmente a los guerreros vikingos, ya que el primer hombre que mató fue un guerrero nórdico, nada más ni nada menos que a su propio padre. Por eso nos remontamos al pasado, donde un pequeño Askeladd se la pasaba trabajando para ayudar a su pobre madre, que era una esclava. Y como trabajaba en una herrería y como siempre estaba cubierto de cenizas, le dieron el apodo de Askeladd.
Por su lado, su padre, quien se llamaba Olaf, era un hombre poderoso, al que le encantaba matar, pero en sí no reconocía a sus hijos no legítimos. Entonces un día, cuando su madre enferma, Olaf la descartó así sin más, a pesar de que era una de sus esclavas favoritas. Desde entonces su madre le contaba a Askeladd la leyenda de Artorius, quien, según ella, vivía lejos al oeste en un paraíso llamado Avalon, y siempre decía que se creía que algún día regresaría para conquistar el mundo, aunque bueno, 500 años después nunca apareció. Cuestión que la madre quedó tan tocada de la cabeza que un día cuando Olaf volvió de una cacería, ella pensó que era el gran héroe que había regresado para salvarlos, pero en ese momento el vikingo saca su espada para eliminarla. Pero en ese entonces Askeladd interviene y comienza a luchar contra su padre, sí, a pesar de nunca haber usado una espada. Y esa fue la primera vez que Olaf lo reconoció como su hijo, y al ver que tenía potencial, invitó a Askeladd a vivir con él y con sus hermanastros. La cosa es que luego de 2 años de espera, Askeladd mató a su padre mientras dormía, e hizo todo para que quede como que su medio hermano lo mató. Entonces, luego de contarle todo esto, el prota parece no haber entendido la manera de cómo realmente es vengarse de una persona. Por esto Askeladd le dice que es un inútil, ya que no comprendió nada de lo que le dijo, y con sus palabras lo hace sentir tan idiota al prota que queda llorando frente al atardecer. Pero bueno, ya cambiando de escena y al otro día, vemos que los nobles se dirigen al Consejo Imperial, hablando entre ellos y tratando de decidir cómo manejar los rumores sobre que el rey quiso matar a su propio hijo. Por su lado, el prota parece que quedó retocado de la cabeza, y se empieza a agarrar a piña con unos vagos porque alucinaba que uno era Askeladd. Y justamente por este motivo, al rato lo meten preso. Y paralelamente, el rey Egwene se dirige al consejo, fingiendo estar contento por el regreso de su hijo, a lo que le otorga a Canute el pueblo de Mercia, y pidiéndole a Thorkel que lo cuide. Y por su lado, Askeladd cree que todo ha salido de maravilla, hasta que el rey dice que sus próximos planes es atacar el país de Gales en la próxima primavera. Es ahí que Floki se da cuenta de la sorprendida cara de Askeladd. Y paralelamente a esto, Leif visita a Thorfinn en la cárcel, y trata de convencerlo de que regrese a casa con su madre y su hermana, a lo que él le cuenta que le juró a su familia que lo traería de regreso. Por eso jura en honor a su padre que no importa lo que pase, él lo va a llevar de vuelta a Islandia y luego irán a visitar Vinland, ese gran paraíso del que hablaba su padre. Pero volviendo al Consejo del Imperio, Thorkel le pregunta a Askeladd por qué quiere evitar que ataquen Gales. Es ahí que este le explica que ahí se encuentra la tumba de su madre, y que Gales justamente es su verdadera patria. Pero justo en ese momento, el rey llama a Askeladd para que se dirija ante él. Cuestión que el rey premia a Askeladd con 50 libras de plata, por haber salvado a su hijo. Pero después de que Floki le informara sobre la reacción de Askeladd ante la invasión de Gales, el rey le dice que tiene grandes expectativas puestas en él sobre la invasión. Pero incapaz de permanecer en silencio, Askeladd le dice que debe pensar bien sobre lo de invadir Gales, a lo que el rey le pide que explique su motivo. Entonces él le dice que después de 10 años de peleas contra Inglaterra, deberían centrarse en la recuperación del pueblo y de la tierra. También argumenta que el terreno de Gales es duro e infértil, simplemente no vale la pena. Por su lado, el rey finge ser amable ante su consejo y se le acerca. Tan pronto como está lo suficientemente cerca, el rey le da un ultimátum a Askeladd. Le dice Canute o Gales, alegando que no le interesa invadir Gales, pero sabe que la tumba de su madre está ahí y que lo único bueno que tiene ese país es que importa esclavos. Por otro lado, Leif logra liberar a Thorfinn de la cárcel y ambos se dirigen a su bote para volver a Islandia. Pero en ese momento de distracción, el prota no lo duda y desaparece del lugar y se dirige a buscar a Askeladd, que este, en vez de seguirle el juego, comienza a insultar al rey, de que es feo, cosa que es verdad, y que no es apto para llevar una corona. Y apenas nota el movimiento de los guardias, él desvaina su espada y amenaza al rey. Y por su lado el rey le dice que le va a perdonar la vida si baja su espada. Pero Askeladd se niega, ya que le dice que se burló de su familia y de su tierra, y le revela que su verdadero nombre no es Askeladd, sino el que le puso su madre, el cual es Lucius Artorius Castus, el heredero legítimo del reino de Britania, y en un parpadeo decapita al rey. Obviamente Floki ordena a todos que maten a Askeladd, entonces comienzan todos a luchar contra él, pero uno por uno se los va cargando a todos. Por su lado el prota escucha los ruidos de espadas e inmediatamente se dirige a la sala comunal, por lo que al rato se abre paso entre toda la multitud, gritando su nombre, pero Askeladd les dice que se quede atrás, y antes de que Thorfinn pueda llegar a él, Canute le atraviesa el corazón con una espada, terminando así con la vida del gran Askeladd. Aunque su lecho de muerte, él le ofrece su vida a Thorfinn, pero el prota no la acepta, no de esta manera. Entonces Askeladd le pregunta: Así que luego Canute se dirige a Thorfinn, sabiendo que no lo va a perdonar, y le dice que vaya a donde sea que quiera ir. Pero Thorfinn, destrozado por la muerte de Askeladd, se abalanza sobre el príncipe, logrando cortar su cara, mientras Thorkel interviene, y el príncipe ordena no matarlo, en sí que lo dejen libre.
Entonces, un momento después, Canute pone a Floki en su lugar, mientras él, como antiguo príncipe, se proclama como el nuevo rey. Y mientras los guardias arrastran a Thorfinn, finalmente y por primera vez en toda la serie, él suelta la daga de su padre. Y vemos un destello de toda su vida que pasa sobre la daga antes de tocar el suelo, terminando así con uno de los mejores capítulos de la historia en el anime. Pero bueno, no todo termina ahí, porque nos muestran a estos personajes, que ni sé quién carajo serán, pero lo averiguaremos pronto porque el 9 de enero del 2023 sale la segunda temporada de Vinland Saga, y parece que viene con todo. Así que ya saben, si les gustó el resumen, comenten Vikingo en los comentarios, así los leo. Espero que les haya gustado, y de ser así, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar, y nos vemos en la próxima, gente. Chao.